muchas gracias por acompañarnos este rato. La Asociación Cultural Dos Soles, en nuestra labor de promocionar a los autores y artistas burgaleses, tiene hoy un doble y gratísimo cometido: el presentar esta tarde a dos burgaleses universales. Y al decir universales no crean que exagero. Elena Gallego Andrada, japonóloga y traductora, y Juan José Sáez Gallego, pedagogo, investigador e intérprete de guitarra. ¿Qué hay más universal que la palabra y la música, hechas arte y oficio, dedicación apasionada y exclusiva? Elena Gallego nace en Burgos en 1967. Estudia el primer ciclo de Filología Hispánica en la Universidad de Burgos y finaliza la carrera en la Universidad Complutense de Madrid. ¿De dónde nace en Elena este profundo interés por la literatura y por la lengua japonesa que la lleva al estudio autodidacta del japonés y a viajar a Japón, donde reside desde 1994? Los caminos de la mente son bastante extraños y misteriosos, pero quizás la lectura de la literatura japonesa en español, especialmente de las traducciones del japonólogo Rodríguez Izquierdo, de la Universidad de Sevilla, sea uno de esos caminos que aficionan a Elena a la literatura oriental. Actualmente enseña español en la Universidad Ritsumeikan y en la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto. Da conferencias sobre cultura española y, además de aprender caligrafía japonesa y otras artes tradicionales, se especializa en literatura japonesa en la Universidad de Kioto. En 1998 publicó, junto con Rodríguez Izquierdo, su primera traducción, la novela Amistad, que tenemos por aquí. Estos libros pues, son difíciles de encontrar, ¿no? Porque son de una editorial japonesa, por eso traemos aquí alguna muestra. La novela Amistad, decía, de Saneatsu Musanakoji. A esta novela le siguió la traducción de El barco del río Takase y El mesón con muchos pedidos de Kenji Miyazawa. El barco del río Takase, del autor japonés Ogai Mori. Hay una figura entrañable que hoy no podemos dejar de recordar aquí, y creo que Elena también la tiene muy presente, que es la barcelonesa afincada en Japón, Monse Watkins. Monse Watkins desgraciadamente murió el año pasado, pero ella fue una de las fundadoras de esta editorial japonesa Luna Books. Su sueño era difundir la literatura japonesa entre los hispanohablantes. Y quiero resaltar aquí el esfuerzo de estas dos mujeres, de Monse y de Elena, para traducir, para valorar, para que se valore esa traducción directa del japonés al castellano. Y además ese empeño maravilloso que tienen en hacernos conocer toda la riqueza de la literatura oriental que en nuestra ciudad y quizá en nuestra cultura pues apenas tenemos demasiado conocimiento de ella, ¿no? Y también quiero resaltar que en España hay muy pocos, se pueden contar con los dedos de la mano, muy pocas personas que traduzcan directamente del japonés, y tenemos aquí a una de ellas, que es Elena Gallego Andrada, traducir directamente del japonés al español. El hecho de que podamos leer directamente a los escritores nipones, como en estos libros, y enriquecernos con la cultura oriental tan fácilmente como encontrar en una librería una traducción de Shakespeare o una traducción de Kafka, pues se lo debemos a esta labor dura de la traducción, ¿no? que efectúa Elena Gallego, y desde luego es un regalo para los buenos lectores. Nunca
insistiremos bastante en la importancia de la traducción de las obras literarias. Elena Gallego leerá próximamente su tesis doctoral en la Universidad de Sevilla bajo la dirección de Rodríguez Izquierdo. Desde esta sala Polisson tan entrañable y tan querida para los burgaleses, para todos nosotros, nos gustaría también hacer un llamamiento a quien corresponda, que es a la vez un sueño y un legítimo deseo, en la creación de un departamento de lengua y literatura japonesa en la Universidad de Burgos, como lo pueden tener en otras universidades, ¿no? Siempre hay que pedir lo que parece imposible. Junto con la conferencia que pronunciará Elena, tendremos el placer de escuchar también la interpretación de Juan José Sáenz Gallego, burgalés también, que tras comenzar los estudios de guitarra en el conservatorio de su ciudad natal, de aquí de Burgos, se trasladó a Madrid, donde terminó la carrera de música con Manuel Rubio, discípulo de Regino Sáenz de la Maza. Su carrera artística se desarrolla en una triple faceta: la pedagogía, la investigación y la interpretación. Como pedagogo, dicta clases en cursos internacionales de música en varios países, en España, en Francia. Desde 1987 es profesor del Conservatorio Profesional de Música de Santander. Y también tenemos la suerte que en su faceta de investigador ha rescatado las obras para guitarra del compositor burgalés Antonio José. En su calidad de intérprete posee varios premios nacionales e internacionales y ha recorrido las salas de conciertos de España, Portugal, Francia, Austria, República Checa, Rusia, etc. Es fundador también y director artístico desde 1998 de la Semana Internacional de Guitarra Regino Sáenz de la Maza, que se celebra en Burgos todos los años. Y entonces ahora yo creo que hermanando, porque van muy bien las dos cosas, hermanando música y literatura, pues escucharemos tanto a Elena Gallego Andrada como a Juan José Sáenz. Muchas gracias por estar aquí y les dejo con Elena. Hola, muy buenas noches. Ante todo quiero agradecer a Soledad Medina, a Fernando Arnaiz, a la Asociación Cultural Dos Soles, la ayuda que nos han brindado para que este acto se haya podido llevar a cabo. Muchas gracias también a Soledad por su presentación tan generosa. A mi primo Juan José Sáenz Gallego quiero agradecerle su participación en este acto con su repertorio de música tradicional japonesa, para lo cual se ha desplazado expresamente desde Santander y así poder ofrecerles no solo literatura japonesa, sino también la música de este país. Y como estoy viendo por ahí algunos japoneses, permítanme saludar en japonés. Minasan konban wa yoku oide itadakimashite kokoro kara arigatou gozaimasu. Y ya sin más preámbulos, pasamos a la presentación de nuestro autor. ¿Quién fue Kenji Miyazawa? Kenji Miyazawa nació el 27 de agosto de 1896 en Hanamaki, provincia de Iwate, a unos 500 kilómetros al norte de Tokio. Aunque su familia era de comerciantes acomodados, creció en una sociedad empobrecida por la guerra ruso-japonesa 1904-1905 y por las frecuentes heladas e inundaciones que causaban hambre endémica entre los agricultores de esta zona. Estas circunstancias, además de haber sido educado en un budismo ferviente que le inculcó la idea del autosacrificio por el bienestar de los demás, le impulsaron a ayudar a los campesinos locales a través de su profesión de ingeniero agrónomo. Kenji empezó a escribir desde joven. A los 21 años ya publicaba cuentos ingenuos y humorísticos en los periódicos locales, pero no fue hasta 5 años más tarde, tras la muerte de su hermana menor, Toshi, cuando entró en una etapa de activa producción literaria. De esta etapa datan muchos de los relatos que hemos publicado en las 3 antologías de la editorial Luna Books.
Además de escribir y asesorar a los agricultores para mejorar sus cosechas y librarles de la pobreza, Kenji se unió a un grupo de jóvenes progresistas con los que discutía los problemas de la comunidad y escuchaba música clásica. El gramófono, la colección de los discos de Beethoven, así como su violonchelo y su microscopio, todavía se conservan en el Museo de Hanamaki, su ciudad natal. En los empobrecidos campos del norte de Japón, en las primeras décadas del siglo XX, donde nadie apenas sabía quién era Beethoven, además de ejercer la actividad literaria, Kenji conocía muy bien la música clásica europea, como lo demuestra en su obra Ghosh, el violoncelista. Él mismo tocaba el violonchelo, era compositor, pintor, científico, profesor, estudiaba esperanto e inglés, asistía a clases de doctrina cristiana que impartía un misionero norteamericano, ejercía su profesión de ingeniero agrónomo, hacía experimentos con el fin de mejorar el rendimiento de los abonos químicos, escribió varios tratados de agricultura, etc. Kenji fue una persona dotada de un talento muy especial, una visión universal y alguien verdaderamente insólito y excepcional para su época. Sin duda, es uno de los autores clásicos más populares y queridos en Japón, donde su vida, sus obras se ha llevado al cine en numerosas ocasiones, y aunque ha sido traducido a muchos idiomas, todavía es muy poco conocido en Occidente. A los 32 años, Kenji enfermó de tuberculosis y aunque tuvo que dejar su trabajo como ingeniero agrónomo, siguió escribiendo hasta su muerte, 5 años más tarde, el 21 de septiembre de 1933. Las últimas palabras de Kenji antes de morir fueron: aunque sea en una editorial muy pequeña, tratad de publicar mis obras. Entonces no podía ni imaginarse que llegaría a ser uno de los grandes escritores clásicos japoneses. El día de su fallecimiento, el 21 de septiembre, se celebra todos los años en su ciudad natal, Hanamaki, el Día de Kenji, y se organiza un gran festival en el que se recitan sus poemas, se representan sus obras por niños y adultos y se interpretan sus composiciones musicales. Como pude comprobar en mi visita a Hanamaki, todos los habitantes de esta pequeña ciudad, ahora de unos 70.000 y más pequeña en tiempos de Kenji, están orgullosos de que allí naciera un escritor tan popular como universal. A continuación pasamos a ver sus 3 antologías publicadas en castellano. Luna Books ha sido la editorial pionera en publicar las obras de Kenji en castellano con sus antologías Tren Nocturno de la Vía Láctea, en 1994. Historias Mágicas, en 1996. Ambas antologías, Tren Nocturno de la Vía Láctea, formada por 3 relatos, Historias Mágicas, formada por 10 relatos, han sido traducidas por Montse Watkins. Y la tercera antología, El Mesón con muchos pedidos, publicada en el año 2000, traducida por Montse Watkins y por quien les habla. Está formada asimismo por 10 relatos. Cada una hemos traducido 5 y algunos de ellos han sido traducidos por primera vez a una lengua extranjera. Permítaseme un inciso para hablar brevemente sobre Montse Watkins y la editorial Luna Books. La editorial Luna Books fue fundada en Japón en 1994 por la escritora y traductora española Montse Watkins, con el objetivo de difundir la literatura japonesa entre los hispanohablantes. Desde hacía 4 años, Montse y yo colaborábamos en este proyecto. Desde la fundación de la editorial hasta su fallecimiento a los 45 años, en noviembre del año pasado, Montse dedicó todo su talento, tiempo, esfuerzo y ahorros en este proyecto, hasta conseguir publicar un total de 25 libros, la mayoría traducciones de literatura japonesa al español, así como colecciones suyas de relatos y trabajos de gran interés para los trabajadores latinoamericanos en Japón. Su labor puede considerarse como un generoso regalo de enorme valor cultural a los hispanohablantes.
Las obras de literatura japonesa en español, publicadas por la editorial Luna Books, son las más conocidas de los grandes clásicos nipones, y su traducción la hemos realizado directamente del original. Seguimos con nuestro autor. La obra literaria de Kenji consta de incontables relatos de mayor o menor longitud y poesía. Nunca escribió novelas largas. Sus relatos, rebosantes de sensibilidad y ternura, son tan apreciados por pequeños como por mayores desde sus distintas formas de percibir y comprender el mundo mágico del autor, que mezcla elementos fantásticos, espirituales, filosóficos y de crítica social junto con un intenso afecto por la naturaleza. Los críticos coinciden en que fue un escritor muy avanzado para su época por su pensamiento humanista que la sociedad japonesa acababa de descubrir, evidenciado en todos sus relatos y poemas como una constante reflexión sobre el corazón humano y sus emociones, y mostrado a través de diversos protagonistas como flores, animales, inocentes personajes rurales o seres fantásticos. Como curiosidad, aquí tengo dos facsímiles correspondientes a algunas partes de sus obras. El primero corresponde al principio de Eiketsu no Asa, la mañana de la despedida, el desgarrado poema que escribió Kenji la mañana en que falleció su hermana Toshi. El segundo es una parte de Kari no Doji, el pequeño ganso, del que leeremos después unas líneas. No se puede decir que su caligrafía sea muy buena, pero sin embargo sí que es muy peculiar, propia de un genio. Y como no hay nada mejor que acercarse a los textos para conocer a un autor, leamos a continuación algunos fragmentos de sus obras. Tienen estos textos en las fotocopias que hemos repartido. Como he mencionado antes, los protagonistas de sus relatos pueden ser animales, vegetales o personas, y no es raro que aparezcan mezclados. Tampoco están exentos de humor, como podemos ver en la siguiente escena cómica de Ghost, el violoncelista. «Maestro, esta noche has tocado de un modo distinto, ¿no crees?», observó el gato como si nada hubiera sucedido. El violoncelista se irritó de nuevo, pero, aparentando tranquilidad, sacó un cigarrillo y con una cerilla en la mano se dirigió al gato. «¿Seguro que te encuentras bien?». A continuación me gustaría hablarles brevemente sobre las dificultades en la traducción de la obra de Kenji Miyazawa. Kenji Miyazawa es un autor bastante difícil de traducir. En primer lugar, es oriundo de la región de Tohoku, al norte de la isla principal de Japón, y aparecen numerosos dialectalismos de esta región en sus obras. Otra dificultad es que a Kenji le gustaba inventar palabras, como puede verse especialmente en Tren Nocturno de la Vía Láctea, cuya traducción hay que reflexionar mucho después de consultar con especialistas. Otro problema es el referente a la flora y la fauna. Aparecen muchos nombres de minerales, especies animales y vegetales que no existen en Occidente. Monse solía poner el ejemplo del Meijiro, que aparece en el relato El pájaro estrella en la antología Historias mágicas, diciendo: ¿cómo va a poder imaginar el lector la delicada avecilla si nos conformamos con poner el nombre en latín de Zopteros japonica? Al tratarse de especies solo japonesas, la única solución que nos queda es añadir una descripción en una nota a pie de página después del nombre científico. Pequeño pájaro verde oliva con un círculo blanco alrededor del ojo. A veces sus relatos contienen también símbolos y referencias a costumbres y tradiciones difíciles de entender para el extranjero. Sin embargo, las diferencias culturales no son un obstáculo para disfrutar de los relatos de Kenji, que se deben leer con los ojos del alma, para dejarse transportar a su mundo mágico con el espíritu puro y abierto.
A continuación quisiera hablarles un poco sobre la valoración de la traducción. La traducción literaria no está valorada ni en el mundo editorial ni en el mundo académico, quizá porque se piensa que es un trabajo muy sencillo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, y sobre todo en el caso del japonés. Para dedicarse a la traducción literaria japonés-español es necesario, como mínimo, una preparación de 10 años intensos de estudio. Téngase en cuenta, además, que estudiar japonés es como estudiar dos lenguas, el japonés escrito y el japonés hablado, y que además no tiene ni el más remoto parecido con las lenguas occidentales. También es absolutamente necesario vivir en el país unos cuantos años, cuantos más mejor, para conocer su cultura y familiarizarse con sus costumbres, idiosincrasia, etc. Por otra parte, como la obra original es una obra de arte, la traducción también debe serlo, y eso lleva su tiempo. Dependiendo de su longitud y su dificultad, traducir una novela japonesa puede llevar al menos un año o dos. Hay que familiarizarse con el texto, investigar numerosos datos del autor, de la época, consultar con especialistas, comprobar que no haya errores de interpretación, etc. En resumidas cuentas, es una labor muy complicada y minuciosa conseguir transmitir la obra de forma comprensible y a la vez mantener la fidelidad al original. El poeta burgalés Jorge Villalmanzo, en su artículo sobre japonología y traducción en el ABC de Castilla y León del pasado lunes, lo define así: los buenos traductores, además de investigadores preciosistas, deben ser buenos escritores y conocer no solo la lengua originaria, sino de la propia los suficientes recursos para salir airoso de este difícil intento. No se puede decir mejor. A pesar de todo esto, la mayoría de los traductores literarios no podemos vivir de este trabajo y, sobre todo, en el caso del japonés, la mayoría de las veces lo hacemos por puro amor al arte. Normalmente tenemos otro trabajo que nos permite ganarnos el arroz de cada día. De esta forma, dedicamos a la traducción el tiempo que podríamos dedicar al ocio y al descanso. Otro aspecto que quisiera destacar es la cantidad de traducciones indirectas que hay en el mercado editorial, normalmente del inglés o del francés. Por mucho esmero que se ponga en este trabajo, toda traducción pierde matices inevitablemente. Si traducimos de otra traducción, apenas queda nada del sabor original, y si hay errores, estos se repiten automáticamente. El resultado puede ser un texto de escasísima calidad. A pesar de esto, hay editoriales a las que les importa muy poco que la traducción sea directa o no, y ponen ambigua y astutamente traducción de fulanito o de fulanita, sin especificar claramente de dónde proviene dicha traducción. Los lectores debemos ser exigentes. Tenemos derecho a saber si es del original o de una segunda lengua, y si hay personas que pueden traducir directamente del original o de otras lenguas, no debemos conformarnos con traducciones indirectas. Estas son algunas de las razones por las cuales a Monse no le quedó más remedio que fundar una editorial sola y en Japón, y también a esto se debe que haya tan pocos traductores literarios de japonés a español. Normalmente no somos más de 4, siendo el más notable de ellos el gran japonólogo Fernando Rodríguez Izquierdo, profesor de la Universidad de Sevilla, Premio Noma de Traducción 1996 por la obra El rostro ajeno de Abe Kobo, publicada en Siruela, y a quien tengo el privilegio de tener como director de tesis, además de haber trabajado con él en mi primera traducción, la novela Amistad. Nos hemos desviado un poco del tema principal, pero ahora volvemos a nuestro autor. Nos queda por ver una última diapositiva. Aquí tenemos la tumba de Kenji Miyazawa. Es una tumba budista bastante modesta que se encuentra en el templo Shinso-oji de Hanamaki. Detrás de la tumba
Así a simple vista pueden parecer unos esquís, pero son unas maderas que se llaman tablillas mortuorias, que son ofrendas de los peregrinos a la tumba de Kenji. Curiosamente, era la única tumba visible, las demás estaban cubiertas por 1 metro o 2 de nieve. Kenji vivió según el ideal budista de no matar otros seres vivos para mantener la propia existencia, y su vida estuvo llena de sueños, proyectos y esfuerzo en luchar por los demás. El poema Amenimo Makezu, sin dejarse vencer por la lluvia, escrito a los 35 años y que aprenden todos los japoneses en la escuela, refleja la esencia de su pensamiento. Con él nos invita a ver más allá de nuestros intereses cotidianos, a vivir con una mente libre y un corazón fuerte y generoso. Permítanme recitárselo a continuación. Ponemos de fondo la foto de Kenji. Sin dejarse vencer por la lluvia, sin dejarse vencer por el viento, ni por la nieve ni por el calor veraniego. El cuerpo fuerte, sin ambición ni asomo de ira. Siempre tranquila la sonrisa. 4 cuencos de arroz integral al día, solo con miso y alguna verdura. Esta es su comida. Nunca pensar en sí mismo. Esmero al mirar y escuchar, para nunca olvidar. A la sombra de un bosque de pinos, en la pradera, su cabaña con techo de paja. Si al este hubiera un niño enfermo, irá a cuidarlo. Si al oeste una madre se fatigara, cargará su gavilla de paja. Si al sur alguien estuviera muriendo, irá a consolarle. Si al norte pelearan o discutieran, pondrá paz. Cuando haya sequía, llorará con pesar. En el verano frío saldrá a deambular. Todos le tratan de inútil. Nadie le elogia. A nadie causa dolor. Alguien así quiero ser yo. También tengo un facsímil de este poema. Y si desean saber cómo suena en japonés, puedo recitárselo. Ame ni mo makezu, kaze ni mo makezu, yuki ni mo natsu no atsusa ni mo makenu, joubu na karada o mochi, yoku wa naku, keshite ikarazu, itsumo shizuka ni baratte iru. Ichinichi ni genma 4 go to miso to sukoshi no yasai o tabe, araeru koto 自分の感情に冷静によく見聞きし分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋に行って、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母があれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人があれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流す、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボと呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。Muchísimas gracias por su atención. Ya he acabado.
A ver, bueno, yo creo que ahora pasamos ya la palabra a Juan José, a ver qué nos cuentas de la música japonesa. Bueno, primero decir que estoy abrumado por reconocimientos de mi prima. Ya sabía que era una especialista extraordinaria, pero me ha emocionado su lectura en japonés. Bueno, mis conocimientos del Japón, de la música japonesa, son mucho más limitados. De hecho, ha habido dos personas que han influenciado en que yo dedique parte de mi tiempo a este tipo de música. Por descontado, la primera de ellas es mi prima Elena, y la segunda persona es el antiguo embajador del Japón en España, el señor Jotaro Sakamoto. Y bueno, hay una pequeña anécdota, por llamarlo de alguna forma. En una visita que hice a Madrid, el señor embajador me invitó a comer con él, y justo antes de la comida le comentaba a mi esposa que esperaba que no me hiciese el embajador una pregunta. Y con ese comentario empieza la comida, en principio muy protocolaria, pero cuál es mi sorpresa, que bueno, pues que toda la frialdad que nos puede dar a veces un título, como es el de excelencia, excelentísimo señor embajador, pues luego descubres una persona totalmente locuaz, amena, interesante. Y bueno, pues lo que empezó siendo protocolario, pues realmente fue una sobremesa de 4 horas extraordinaria. Bueno, pues cuando ya estábamos totalmente relajados en la conversación, aparece la pregunta. Y automáticamente, de forma muy cariñosa, me encuentro con el pie de mi esposa por debajo de la mesa, como diciéndome, cuidado, no te relajes, porque ahí tienes la pregunta que no querías oír. Bueno, la famosa pregunta era, ¿qué pensaba yo de los guitarristas japoneses tocando música española? Entonces, claro, no quería dar la típica respuesta, ni tampoco entrar en detalles que a lo mejor pues podría abrumar al señor Jotaro, pero que tampoco valdrían como una respuesta válida. Entonces, en cuestión de segundos, te aparece una idea y piensas, ¡jo, genial! Y bueno, pues así se lo hice plantear al señor embajador, que no quería dar la típica respuesta, tampoco quería entrar en temas técnicos porque no veía que era el momento adecuado, pero que sí consideraba que esa pregunta se podría responder cuando hubiese músicos españoles o guitarristas españoles tocando música japonesa. Yo me vi totalmente libre de responsabilidades, a más de contento, y automáticamente, muy diplomático, porque claro, el señor embajador me dice, bueno, pues entonces sea usted el primer guitarrista español en tocar música japonesa, con lo cual me metí de lleno en un problema mucho más gordo. Bueno, quitando esta pequeña anécdota, no fue una invitación banal, ya que el señor embajador tuvo un seguimiento, digamos casi personal, sobre mi evolución en la música japonesa, hasta el punto que, bueno, la Embajada de Japón me ha invitado por 2 veces consecutivas a participar en congresos de japonología. El último, concretamente, el mes pasado, en Salamanca, el Centro de Estudios Hispano-Japoneses celebró su primera semana cultural y, bueno, me reclamó la embajada para que tocase, digamos, este tipo de repertorio y divulgara, que era la idea que tenía el señor Sakamoto, pues una cultura que no conocemos mucho, porque cuando hablamos de música japonesa muchas veces nos vamos a la música, digamos, tradicional, típica, e incluso medieval, siglo XVI, XVII. Pero hay una serie de compositores, de los cuales voy a tocar 4 obras hoy, que no conocemos en absoluto. Y no conocemos por 2 razones. Una, porque los propios músicos los desconocemos. Hay una cultura que no nos llega de una forma directa, es un poco lo que comentaba antes Soledad con el tema de los libros. No es culpa nuestra no conocer una cierta cultura, si no se nos puede favorecer llegar a ella. Entonces, bueno, por ejemplo, Kusasu Yamada, bueno, mi pronunciación es pésima al lado de la de Elena, es un compositor que tiene mucha importancia en Japón, es contemporáneo del autor que estamos hablando,
nació en el año 1886 y murió en el año 1965. Aparte de que compositor, fue director de orquesta, aunque tuvo una formación occidental, ya que estudió en Alemania. Toda su labor la centró en su país. De hecho, fue el primer compositor que compuso sinfonías y óperas en Japón. También, a través de su faceta de compositor y director de orquesta, fundó lo que hoy conocemos como la Filarmónica de Tokio y también digamos, los teatros de ópera. Entonces, su labor en el campo musical en Japón ha sido, digamos, pionera y muy importante, hasta tal punto que en el año 1966 el gobierno francés le concedió la condecoración de la Legión de Honor. O sea, su labor no quedó solamente en su Japón, sino que ha sido reconocida en más países. Bueno, de él voy a tocar unas variaciones sobre Akatombo, una canción bastante bonita. Canción a orillas del mar representa esa poesía de un estudiante de música.
Bueno, para finalizar mi intervención, porque aquí lo importante es Elena, yo soy un simple servidor, voy a interpretar Sakura, cuya traducción sería Flor de Cerezo. En Sakura, el compositor quiere que el guitarrista intente recordar, aquí sí, la música tradicional japonesa.
Bueno, después de... Después de sentir estas maravillosas sensaciones con la música y los poemas también que nos ha recitado Elena, pues voy a decir algo más prosaico. Si alguien quiere ojear o ver los libros que son difíciles de encontrar y de adquirir, los pueden comprar aquí o en las principales librerías de Burgos. Y nada más, muchísimas gracias por asistir y acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a todos.